La información que aquí se comparte está basada en el punto de vista del autor. Se tratarán temas paranormales, sobrenaturales, misterios, teorías, fenómenos y sucesos extraordinarios sobre el mundo en el que vivimos. Abre tu mente y disfruta del viaje. Ahora es momento de entrar en ambiente. El ídolo de miles de mexicanos, una persona que ha marcado generaciones no solo por sus legendarias actuaciones en películas clásicas, sino por aquella voz inigualable que lo caracterizaba hasta que un día de 1957 la avioneta en la que viajaba se estrelló y perdió la vida. Pero esa es la historia que contaron los medios y hoy conocerás la razón por la cual su muerte fue fingida y cómo es que continuó su vida hasta sus 95 años. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 14, la falsa muerte y verdadera vida de Pedro Infante. Hola a cualquiera que esté viendo o escuchando esto en cualquier parte del mundo. Espero que todos se encuentren bien, ya que, como lo escucharon al inicio, hablaré de un tema que personalmente me conmovió hasta las lágrimas y me voló la cabeza. ¿Y por qué decidí hablar de esto? Bueno, primero que nada, creo que muchos de nosotros en México crecimos viendo sus películas y escuchando su música. Creo que no hay nadie de mi generación que no conozca quién es Pedro Infante. Esto que van a escuchar, queridos amigos, va a ser nada más que mi punto de vista muy personal al respecto, y es solamente una pequeña prueba más de cómo los altos mandos o gobierno de un país y su dinero lo pueden hacer todo, aunque yo sé que no debería ser así. ¿De qué tanto poder de manipulación puede tener la élite sobre no solamente a una persona, sino sobre un país entero? Absolutamente todos creímos por completo lo que sucedió aquel día cuando supuestamente perdió la vida, y lo digo de verdad con mucho respeto. Y es que mucha gente sufrió. Realmente fue muy impactante saber que aquella persona que era tan admirada, tan querida por el pueblo, solo de repente ya no estaba, y que se había ido de una manera muy trágica. Fue un evento que marcó a muchos. Les recuerdo una vez más que aquí yo expresaré mi punto de vista sobre todo el tema, y de igual manera es muy importante aclarar que esto no está basado en leyendas o rumores ni mucho menos, que todo lo que hablaré hoy tiene un fundamento y pruebas que cualquiera de ustedes pueden encontrar si hacen su propia búsqueda. Usen su propio juicio, abran su mente y ahora sí, les contaré cómo es que sucedieron las cosas. Es importante también recordar un poco el cómo era Pedro Infante. Él siempre fue una persona amable y sonriente, de orígenes humildes, que prácticamente fue descubierto, y mucho de esto fue gracias a la persona que eventualmente se convertiría en su esposa. Estoy hablando de María Luisa. Ella fue quien ayudó a Pedro a convertirse en aquel hombre con porte y coqueto que amaba cantar. Poco tiempo después, tuvo su primera oportunidad de comenzar a cantar en un programa de televisión, y de ahí su carrera arrancó, primero como cantante y después en la actuación, que es mayormente como es recordado por muchos. Ahora, cuando Pedro estaba en la cumbre de su carrera, es bien sabido por todos que entre tantas cualidades y tantos talentos que tenía, había un ligero defecto, mismo defecto o característica, si así lo quieren ver, que lo llevó al principio de su fin, y me refiero a básicamente su adicción por las mujeres. Y lamentablemente Pedro, en este punto de su vida en el cual lo tenía todo, se vio rodeado de la gente equivocada. Gente que más allá de preocuparse por él, lo veían como una inversión hacia sus propios intereses. Ya entenderán más adelante por qué les digo esto. El ser actor y cantante con tanta fama tiene sus riesgos y sus consecuencias en algunas ocasiones. Mientras Pedro era cada vez más conocido, hubieron personas de alto poder económico, tanto dentro del país como del extranjero, que al notar esto lo comenzaron a patrocinar, es decir, que le daban prácticamente todo lo que él quisiera y necesitara. Es muy triste decirlo, pero fue demasiado inocente, ya que la élite, al ver que una persona amistosa, noble y carismática, vieron la oportunidad perfecta para utilizarlo a su conveniencia, y lo peor de esto es que Pedro no sabía que estaba siendo utilizado.
Uno de los sueños grandes que llegó a tener era el de volar, el de ser piloto. Y a pesar de no tener la experiencia en ello, sus patrocinadores le dieron eso que él tanto anhelaba, le dieron su propia avioneta. Y un día de tantos en los que volaba, le llegó la curiosidad, ya que siempre que usaba su avioneta notaba que traía carga en la parte de atrás y se le hicieron extrañas dos cosas. La primera es que Pedro no tenía conocimiento de lo que venía en la carga cada vez que viajaba en ella. Y la segunda es que la aduana, que es quien se encarga de revisar tu equipaje o el cargamento de un avión para asegurarse que no transportes nada ilegal, nunca lo revisaban a él. Él simplemente pasaba con su avioneta, los de la aduana ya lo conocían, incluso le pedían fotos y todo, y sin revisiones ni nada, pasaba a donde sea que fuera. Y es aquí que en busca de respuestas es que un día decidió revisar aquella carga que traía, y fue cuando descubrió que lo que venía eran joyas, armas y sustancias ilegales, por decirlo de alguna manera. Y esto le causó tanto asombro como enojo, porque él no tenía conocimiento de absolutamente nada. Así que en la primera oportunidad que tuvo, decidió hablar y quejarse directamente con las personas que le pedían transportar dicha carga. A Pedro no le gustaban las mentiras. Él quería que le hablaran claro. Y cuando finalmente lo mencionó en busca de explicaciones, ¿saben cuál fue la respuesta que le dieron? Fue simple. Le recordaron que ellos lo patrocinaban y le daban todo, que él simplemente tenía que dedicarse a cantar y actuar. O sea que en pocas palabras, Pedro no estaba consciente de que todo lo material que le daban, todas esas casas, dinero, carros y bienes materiales tenían un precio y uno muy grande. Y es que yo pienso que algunas personas cuando son jóvenes y tienen un sueño que quieren cumplir a toda costa, no les importa hasta dónde tengan que llegar con tal de lograrlo. Y en algunos casos, como el caso de Pedro Infante, a base de mentiras es que lo ayudaron a alcanzar sus sueños, sin saber que más tarde las consecuencias podrían ser irreversibles. De este engaño es que se comenzó a desatar la caída de su carrera, mas no de su vida. Pedro no estaba de acuerdo con que le hubieran utilizado de esa forma tan peligrosa y engañosa, y aún así, debido a que Pedro era la cabeza y soporte económico de su familia, de todos sus hermanos, sus correspondientes esposas e hijos, es que decidió continuar. Más aparte, tenía que seguir cumpliendo con los gastos de las múltiples casas que tenía, y lo hizo bajo amenaza, sirviendo prácticamente como mula. Suena despectivo, pero no encuentro otra palabra que lo describa mejor. Desde el momento en que se reveló, Pedro comenzó a tener el presentimiento de que algo malo le podría pasar mientras viajaba en su avioneta. Él tenía una frase. Él decía que pronto lo eliminarían del radar. Y es que esa es la manera en la que él se sentía. Digo, bajo amenaza ante algo tan delicado, el miedo a que tus días estén contados es inevitable. Y ya más que disfrutar de su trabajo, estaba esclavizado a él. Incluso, en alguna entrevista, Pedro llegó a comentar lo siguiente. Él dijo, siento que yo ya no soy yo. De haber sabido de lo que se trataba la fama, me hubiera quedado siendo un humilde carpintero. Mientras todo esto pasaba, al mismo tiempo en la vida de Pedro Infante se atravesó una de sus más grandes debilidades y creo que ya saben a qué me refiero. Así es, las mujeres. Y terminó conociendo a una chica francesa muy bonita que incluso fue Miss Universo en 1954 y que en cuanto ella y Pedro cruzaron miradas ya no hubo vuelta atrás. Él quedó impresionado al verla y de igual manera ella quedó impactada con el porte de Pedro. Fue una química que ambos tuvieron al instante, más aparte, esta Miss Universo, cabe mencionar que era entre comillas patrocinada por los altos mandos y la habían traído a México para que iniciara su carrera como actriz. Y que no pasó mucho tiempo para que ambos comenzaran a tener un romance. Pero esto sucedió a escondidas. Y todo comienza a ponerse tenso, amigos, porque de esta relación que tenían, la chica francesa quedó embarazada de Pedro. Pero la cosa fue que esta mujer al mismo tiempo que salía con él, estaba comprometida con el hijo de un expresidente mexicano. Y debido a que estaba a punto de casarse con alguien tan importante, la obligaron a deshacerse del bebé para, claro, evitar manchas o chismes alrededor de ella y su prometido. Bueno, pues sigue pasando el tiempo y Pedro continúa con su vida y no olvidemos que en este punto ya estaba trabajando bajo amenaza y nuevamente después de poco tiempo se vuelve a involucrar con otra mujer. En esta ocasión ella era española, pero, una vez más,
ella tenía una relación formal con un político mexicano. Y se vuelve a repetir la historia. La chica española queda embarazada de Pedro, pero en esta ocasión no se deshizo del bebé antes de que naciera, pero lo que hicieron fue que al momento del parto, ese bebé se dio en adopción, pero oficialmente ante la ley se declaró como muerto. Sigue pasando el tiempo y después es cuando se involucra con Irma Dorantes, la cual a sus 14 años también quedó embarazada y tuvo una hija de Pedro. Irma eventualmente se enteró de los encuentros que el padre de su hija aún tenía tanto con la Miss Universo francesa como la chica española. Y esto, como es de esperarse, le causó mucha rabia y decidió voltear las cartas en contra de Pedro. Y reveló a aquellos políticos y gente de poder que patrocinaban a Pedro sus relaciones amorosas con ambas mujeres que, recuerden, se encontraban comprometidas las dos y con gente muy importante. Y evidentemente estas personas no quedaron para nada contentas con lo que Irma les acababa de revelar, así que por los siguientes meses, Pedro Infante en todo lugar al que iba recibía amenazas de muerte. Y es por eso que él ya presentía que algo malo le sucedería. Es así que llega aquel día, el día en que le dan la noticia a Pedro de que se le estaba acusando de bigamia y tenía que volar urgentemente a la Ciudad de México, pero para esto no había vuelos disponibles en el aeropuerto, así que sus patrocinadores, entre comillas, le facilitaron una avioneta, la cual cabe mencionar estaba en muy malas condiciones y sus motores estaban fallando. Cuando llega Pedro a revisar la avioneta antes de subirse a ella, nota estas irregularidades y de inmediato se lo hizo saber a su gente. Él sigue esperando a subir a su avioneta cuando de repente llegan unos carros armados y se le acercaron directamente solo para decirle corta y tajantemente que a partir de ese momento él dejaba de ser Pedro Infante. Estas personas procedieron a sacar del auto a un individuo de complexión muy parecida a la de Pedro Infante. A Pedro lo obligaron a quitarse su tan famosa esclava que llevaba con él siempre y se la pusieron a esta persona y la subieron al avión. Es decir, para seguir el hilo de la historia, estas personas de la mafia, de la cual no mencionaré nombres, pero eran pertenecientes a un cartel, ya tenían todo esto planeado. De hecho, el avión se suponía que debía caer en el mar, ya que la misma sal ayudaría a la descomposición del mismo avión. Ese era el plan original, pero como el piloto del avión también era compadre de Pedro, él junto con las demás personas que abordaron la avioneta comenzaron a forcejear y esto llevó a que varios testigos que estaban cerca del lugar escucharan los disparos desde dentro de la avioneta. Y esto mismo provocó que cayera en tierra, de la manera en la que la gente lo vio a través de la televisión. Aquí me gustaría hacer un pequeño análisis de algunas inconsistencias en el accidente. Primero que nada, el combustible de una avioneta o avión es altamente flamable, tanto que en conjunto con el fuego, en una explosión pueden derretir el mismo metal, pero curiosamente no fue suficiente como para quemar la esclava que traía en la mano el supuesto Pedro. Otra cosa muy extraña es que al momento de que los restos estaban siendo colectados, los de Pedro los metieron a una caja de metal y la soldaron. En mi opinión, esto es algo un poco exagerado. Ya de por sí meter restos en una caja de metal, bueno, tal vez, pero ¿soldarla? ¿Acaso no quisieron que vieran que el que estaba ahí adentro de hecho no era Pedro? Quisieron evitar cuestionamientos de cualquiera que pudiera ver los supuestos restos. Es muy triste hablar de este tipo de situaciones porque mucha gente sufrió por la pérdida de su ídolo, por saber que ya no lo verían actuar ni cantar otra vez. Lamentablemente, a pesar de que hubieron personas y testigos que notaron todas estas inconsistencias alrededor de su supuesta muerte, al final la noticia que los medios de comunicación de aquel entonces compartieron es con lo que tristemente la gente se quedó, con un accidente de avión que calcinó al ídolo de México. ¿Y qué pasa después del accidente? Aquí empieza la siguiente parte de la vida de Pedro, lo que yo considero que es los momentos más difíciles que vivió. Básicamente lo mantuvieron preso en diferentes lugares, desde Lecumberri hasta las Islas Marías, entre muchos otros lugares, y en todos ellos lo mantenían medicado. Incluso constantemente le daban toques eléctricos con el propósito de que perdiera la memoria, y si acaso eso no era suficiente, lo golpeaban constantemente y le recordaban una y otra vez todas aquellas cosas que ya no tenía: su carrera, sus bienes materiales, su familia y su música. Lo mantuvieron en tortura psicológica y física. Y es que,
¿Qué tan mala puede ser la gente de alto poder? Las personas que dominan por tener el dinero. Ellos prefirieron hacer miserable su vida. Y así fue por 26 largos años, desde 1957, que es donde legalmente se le declaró fallecido, hasta 1983, que es cuando fue liberado. Sale de prisión y le aclaran que se le va a dar una segunda oportunidad debido a que uno de los presidentes que primeramente lo mandó a la cárcel había fallecido. Así que le dieron una nueva identidad y ahora se llamaría Antonio Pedro. Y claro, fue muy bien advertido y amenazado de que si él o alguien de su familia hablaba, les quitarían la vida. Procedieron a golpearlo fuertemente una vez más y después lo fueron a aventar fuera de los estudios Churubusco, que es uno de los más viejos y grandes estudios de películas que hay en la Ciudad de México. Y como han de suponer, la tragedia no terminaba aquí, amigos. La siguiente etapa de su vida apenas comenzaba, ya que apenas 2 años después de su liberación, uno de sus hijos tuvo la oportunidad de ver y conocer en persona a su padre por primera vez. Fue algo impactante para el hijo de Pedro Infante saber que su papá había pasado por tantas cosas y que a pesar de todo seguía vivo. Es entonces que el hijo, del que ahora era Antonio Pedro, en una entrevista con Memo Ochoa, en vivo en Televisión Nacional, es cuando dijo directamente lo siguiente: «Pueblo de México, mi padre Pedro Infante sigue vivo». En cuanto dijo eso, la transmisión fue cortada de inmediato. A partir de ese momento es que el hijo de Pedro Infante comenzó a ser perseguido, y muy desafortunadamente, en una presentación que tenía en Veracruz, es que fue atacado y le quitaron la vida junto con la de su esposa. Tristemente, aquella amenaza fue cumplida. Y bueno, la vida del ahora llamado Antonio Pedro continuó, pero ahora cantando en pequeños bares. Su pasión era cantar, y es algo que jamás pudieron arrancar de su ser. Bien sabemos el tipo de voz tan cautivadora y el talento que tenía. Así que cantando en pequeños lugares es como la gente comenzó a irlo a ver de nuevo. Pero la gente comenzó a notar su incomparable voz, aquellos rasgos físicos e incluso aquella cicatriz que Pedro Infante tenía. Ninguno de esos detalles eran coincidencias, y no tardaron en darse cuenta de quién era realmente Antonio Pedro. Y debido a esto es que la mafia vuelve a localizarlo y lo golpearon brutalmente una vez más. Pero ahora lo fueron a tirar hasta la Sierra de Oaxaca, que es un lugar muy remoto en México, bastante alejado del centro del país, y a consecuencia de esto es que temporalmente pierde la memoria. Durante ese periodo de tiempo fue acobijado por una persona quien lo encontró vagando por la sierra solo, golpeado y confundido. Le brindó cuidados, comida y techo, y en una ocasión, mientras comían, estaban viendo una película de Pedro Infante en la televisión, y en ese momento es cuando Antonio Pedro levantó la mano señalando a la pantalla y dijo: «Yo soy ese que está ahí», y de inmediato procedió a pedir papel y pluma. Anotó el nombre de alguien a quien podían contactar para que lo fueran a buscar. Después de todo este mal momento por el que había pasado, retomó su amor a cantar y siguió haciéndolo en teatros, palenques y bares una vez más. Era un secreto a voces que Pedro Infante estaba vivo. Incluso su familia lo sabía y a escondidas lo llegaban a ver. También muchas figuras públicas del medio artístico como Silvia Pinal, Tongolele, Antonio y Luis Aguilar, Tintán, los Tigres del Norte, entre varios otros, sabían de esto. No puedo ni imaginarme la impresión que tuvieron al verlo vivo después de tantos años y sabiendo por todo lo que Pedro había pasado. Y a pesar de los años, de la poca fama que siguió generando entre reuniones y pequeños eventos a los que él asistía, jamás perdió su bondad. Hubo, claro, personas que de todo esto quisieron aún sacar ventaja de Antonio Pedro, y a sus espaldas cobraban por sus shows a pesar de que él lo hacía a cambio a veces de comida o solo de pasar un buen rato. Y si se llegaba a enterar de que habían cobrado dinero a sus espaldas, incluso solo por ir a visitarlo hasta su casa, él se molestaba. Siempre hasta sus últimos días se mantuvo humilde y dadivoso con la gente. Esa siempre fue su verdadera esencia. Existe también una entrevista que la televisora TV Azteca hizo a Antonio Pedro, que está disponible en YouTube. En esta entrevista hay varias tomas en donde comparan a Antonio Pedro con varias fotografías de Pedro Infante de cuando era joven y comienzan a hacer comparaciones de rasgos faciales, los cuales son muy similares, sino hasta casi idénticos. Aparte de que lo grababan cantando y su voz es exactamente la misma. Entre pláticas, los reporteros están tratando de sacarle información sobre cómo comenzó su carrera.
Le preguntaban insistentemente en dónde había nacido y cuál era su nombre. Trataron de sacar algo de información esperando que Pedro revelara la verdad, pero no pasó más, así que se presentó el reportaje como un muy buen imitador del fallecido Pedro Infante. Y tal vez puedan imaginarse qué sucedió después. Pues resulta que los reporteros que fueron a documentar y tratar de probar que Antonio Pedro era en realidad Pedro Infante fueron despedidos. Aquí es donde uno se pregunta, si solo era un imitador, ¿por qué salieron afectados los reporteros que hasta su trabajo perdieron? ¿Por qué entre todas las preguntas que le hacían a Pedro insistían en que revelara su verdadero origen como cantante? Pero esto no fue el único programa de televisión que se interesó en Antonio Pedro. Hubo otro llamado Cara a Cara, en donde llevaron a Pedro, solo que aquí lo presentaron como un imitador. Y a pesar de toda la presión que le ponían encima con tantas preguntas, él siempre trató de ser muy cuidadoso, aclarando a la gente que él no era Pedro Infante. Recuerden que lamentablemente toda su vida estuvo bajo amenaza de muerte y no podía decir la verdad, y mucho menos en televisión abierta. Es una locura tan solo pensar que celebridades como Silvia Pinal o Antonio Aguilar sabían la verdad y debían mantenerla oculta por la seguridad más que nada de Pedro y toda su familia, básicamente. Ahora que estoy hablando de esto, es hasta triste y frustrante por todo lo que le hicieron pasar. Y entre las varias presentaciones que Pedro hacía, era una costumbre para él presentarse en un hotel de la Ciudad de México en la fiesta de fin de año de la empresa. De esto hay varios videos que pueden encontrar. Es muy conmovedor ver a la gente, la manera en la que lo ven y lo admiran. Es impresionante cómo lo reconocen de verdad. Y así como hubieron personas que aún se aprovecharon de él, no todo fue malo en sus últimos años de vida. Su última pareja, de la cual no mencionaré el nombre por respeto a ella, se llevó a Antonio Pedro a Delicias, Chihuahua, debido a que Pedro comenzó a padecer de pérdida de memoria y les preocupaba que viviendo en la Ciudad de México se pudiera perder o algo grave le pudiera pasar. Ahí, en Delicias, vivió como una persona regular, ni rico ni pobre, con acceso a todos los servicios básicos y alimentos, muy bien cuidado por su pareja. Incluso hasta sus últimos años la gente lo iba a visitar, siempre agradeciéndole por su música y expresando la admiración que tenían por él. Y fue así que a sus casi 96 años, en el 2013, Pedro Infante, ahora conocido como Antonio Pedro, falleció sentadito en el sillón de su casa mientras se quedaba dormido de una manera muy sutil, tranquila y pacífica. Antes de que se quedara dormido esa última vez, él estiró sus brazos y mencionaba mucho el nombre de su mamá. Tal vez ella vino por él. ¡Qué acto tan hermoso! En mi opinión personal, pienso que murió de una manera muy bonita. Una manera digna de tan hermosa persona como lo fue él. ¿Qué más puedo decirles, amigos? Cuando yo supe de todo esto, me la pasé un fin de semana entero viendo todos los videos de Pedro cantando en sus eventos y bares. Su voz jamás cambió. Fue impresionante para mí, como sé que lo es o será para muchas otras personas una vez que esto se haga más y más conocido. De una fan de Pedro como lo soy yo hacia ustedes, les mando un abrazo fuerte, ya que sé que estas no son noticias fáciles de digerir. Y también que sepan que todas estas cosas que le sucedieron no fueron en vano. Nos queda una lección muy grande, o al menos así yo lo veo, y es que no confiemos 100% en los medios de comunicación. Tristemente la humanidad ha avanzado a un punto en donde a los medios, incluyendo redes sociales, les hemos dado el poder de decidir por nosotros. Es decir, qué es verdad y qué no lo es. Ya sea que se trate de noticias como la muerte de alguien, algún fenómeno ovni o cualquier acontecimiento que pudiera revelar información importante, si los medios dicen que es falso, entonces lo creemos. A pesar de que nosotros veamos con nuestros propios ojos ciertas cosas, si las noticias o el gobierno o cualquier entidad de poder dice que es falso, entonces les creemos a ellos. Dejemos de entregar nuestro poder de decidir a alguien más. Hagamos conclusiones por nosotros mismos, respetando la de los demás. Recuperemos nuestro poder de discernir, de confiar en nosotros y nuestra capacidad de analizar las situaciones. Yo les agradezco que me acompañen en un episodio más. Si estás viendo en YouTube, no olvides darle me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que así te avisen cuando suba un nuevo video. Si me escuchas en Spotify o cualquier plataforma de audio, no olvides calificarnos con 5 estrellas, eso también me ayuda mucho.
Yo soy Cintia Ventimilla y les recuerdo que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es que tu ídolo muera falsamente en un accidente trágico. Halloween es escuchar curiosidad oscura. Hasta la próxima.